Señor, damos gloria a ti porque eres misericordioso, Señor. Gracias porque tu nombre es poderoso y te damos la gloria, el honor. Gracias por tu amor que fluye, Señor, a diario. Gracias por tus misericordias porque son nuevas cada mañana. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo obres en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos enseñes y nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú hablando por mí y que perdones mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenos días, antes que todo. El Señor les bendiga a todos. Sí, fueron largas un poquito nuestras vacaciones, pero le damos gracias al Señor porque lo necesitábamos como familia. Llenamos el tanque de amor familiar en Colombia. Y bueno, también el Señor nos permitió unas lindas vacaciones internas que nos regaló con nuestros amados amigos Morales Costero. Y bueno, comencemos. Cliff había dicho que a los niños que le iba a compartir un versículo, yo les voy a compartir un capítulo. El capítulo 9 de Juan, ¿ya? Les pido que lo busquen, por favor, y vamos a darle lectura. Y vamos a tratar de meditar un poco en sus líneas. Vamos a hacer una meditación y una reflexión acerca de lo que sucede en este capítulo de forma general, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Sus vecinos, los que lo habían visto pedir limosna, decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él?, le dijeron. Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó.
Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron a sus padres y les preguntaron también: ¿es este tu hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego, pero lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, ya que él es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, porque ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos les insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Larga la lectura. Pero todo se centra en un solo personaje. ¿Quién es? El ciego. El ciego. Vemos en los primeros 7 versículos que el Señor Jesús y sus discípulos se toparon con él. ¿Ok? Y que este ciego fue sanado por el Señor de una forma muy particular. ¿Qué quiere decir ciego en este capítulo? Ser ciego, en griego, se escribe con el término toflos y es usado para describir a una persona que está impedida tanto de ver físicamente como emocional, como mentalmente, ¿no? Más que emocionalmente. Ahora bien, físicamente la ceguera se puede definir como una discapacidad sensorial que consiste en una pérdida total o parcial de la vista. ¿Ya? Espiritualmente pudiera decirse también que es un estado de oscuridad. Y es un estado de oscuridad que impide contemplar el actuar de Dios.
Vemos entonces cómo Dios le da la vista a este hombre físicamente. De manera extraña, escupe, hace barro y se lo unta en sus ojos y lo envía a lavarse en un estanque llamado Siloé, pero que significa enviado, ¿no? Son como claves las cosas que hacía el Señor para decir que Él era el enviado. El pasaje no dice la edad del personaje que estaba ciego, pero es claro que lo llama hombre. Entonces, esto quiere decir que seguramente pasaron por lo menos 20 años sin poder ver la luz. ¿Ya? Vemos en primer lugar, en estos pocos versículos de este capítulo, que Jesús muestra que tiene poder para sanar enfermedades padecidas aún desde el nacimiento. Pero también vemos algo bastante interesante, que cuando Dios quiere hacer algo por alguien, se lo dice claramente. Las instrucciones son súper claras. Y también vemos de que Dios, a través de su amor, muestra su poder con quien quiere hacerlo. Entonces es importante saber de que Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad, incluso las congénitas con las que nacen las personas. 1, 2, que Él habla claramente a la persona con quien quiere hacer y mostrar su poder. Y 2 y 3, por último, obviamente muestra su poder. La ceguera de este hombre fue una oportunidad sin precedentes para defender lo que Dios estaba haciendo en él. Él solo se limitó a decir lo que era verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que él antes era ciego y que ahora podía ver. No hablaba de más ni hablaba de menos. Él solo decía la verdad, su verdad en lo que había experimentado con Dios. Fue Jesús porque Él sabía que era Él el que lo había sanado. Él no lo conocía porque no lo veía, pero sí había escuchado de Jesús, ¿ya? Y sabía que esa persona había venido de parte de Dios para dar solución a su problema, que para él representaba el problema mayor. No lo dejaba vivir en paz. Y ya más adelante les voy a decir por qué. Jesús para él era un profeta hasta que se encuentra con él y descubre su verdadera identidad. Y con esas 3 herramientas, la verdad que vivió, saber quién fue que lo sanó, defendió a capa y espada que Jesús era el que lo había sanado, que su condición había cambiado, que ya no era oscuridad, sino que había luz y claridad en su vida. ¿Será que hoy podemos ponernos en el lugar de este hombre ciego o que fue ciego y preguntarnos 2 cosas? ¿Obedecemos lo que Dios nos dice, así como Él obedeció y fue a lavarse a un estanque? ¿Estamos nosotros obedeciendo lo que Dios nos dice? La otra pregunta que quiero que pensemos es que ¿estamos defendiendo la obra de Dios en nuestra vida frente a quienes cuestionan nuestros cambios positivos? Muchas personas cuestionan las cosas que Dios hace en nosotros. ¿Cómo es nuestra actitud frente a eso? ¿Podemos defenderlo o podemos sentirnos derrotados y creer que los demás pueden tener razón y hacernos dudar?
Es indudable que el Señor ya tenía planificado enseñar algo no solo a este hombre, sino que también a sus discípulos y a toda una comunidad, ya a una comunidad de Jerusalén. Ser ciego en esa época era complicado, porque, por ejemplo, según Levítico 21:18, en la ley de Moisés, no podían ejercer, por ejemplo, funciones sacerdotales, porque eran considerados imperfectos. Su imperfección física ya los hacía diferentes y no podían hacer funciones sacerdotales. Pero además de esto, también socialmente eran considerados pecadores o portadores de un castigo heredado por el pecado de sus padres. Por lo tanto, eran apartados. Él estaba apartado pidiendo limosna. ¿Ok? Ahora bien, esto lo deja claro el pasaje, porque los discípulos se ve que tenían esa creencia popular. Parecían una especie de superstición esotérica, encontrar el por qué alguien estaba ciego. Por eso preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y aquí Jesús nos da otra lección muy significativa, cuando le contesta a sus discípulos que ni el ciego ni sus padres pecaron, sino que lo que tiene esta persona es para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero evidente, ¿de qué manera? Bueno, Jesús traería sanidad para que pudieran ser libres de las tinieblas que los mantenían sin ver la luz, y que representaba esa luz, la libertad al rechazo y la oportunidad de acercarse a Dios sin defectos. Pero gracias a la obra de Dios, este hombre, como dije anteriormente, pasó de vivir en oscuridad a vivir en luz, defendiendo a quien hasta ese momento era un profeta enviado por Dios para ayudarlo. ¿Ya? Los fariseos, las personas que le daban limosna, los que conocían a sus padres, es decir, toda la comunidad que sabía de él, que él siempre estaba en el mismo lugar pidiendo limosna. No podían creer lo que había sucedido. El mismo que estaba en la misma esquina todos los días, a toda hora, ahora no estaba, porque no necesitaba limosna. Necesitaba decirle a todo el mundo lo que Dios había hecho por él. Estaba conociendo el mundo a través de los ojos y la vista que Dios le regaló. Todos lo acosaron en algún momento, en especial los fariseos, preguntando si había sido Jesús, y hasta lo querían obligar a que dijera que Jesús, ese hombre que le dio la libertad, era un pecador porque hizo todo el día domingo, el día sábado. ¿Ya? En la antigüedad era el sábado, pero como nosotros nos reunimos los domingos, ¿no? Pero el día sábado era el día donde ellos se reunían y respetaban para el Señor. Pero se les había olvidado algo. El día sábado era para hacer el bien y honrar al Señor. No era para despreciar y juzgar a quien hacía el bien. Entonces lo amenazaron incluso con expulsar hasta a sus padres de la sinagoga, a sus padres y a cualquiera que dijera y reconociera de que Jesús era el Cristo. Lo interesante aquí fue que los papás fueron más inteligentes que todo el mundo. No se atrevieron a responder porque se acordaron que su hijo era mayor de edad. Y le dijeron, bueno, eso no, nosotros sabemos que es nuestro hijo, porque damos fe de eso, pero no sabemos quién lo sanó. Pregúntenselo a él porque ya él es mayor de edad. Y con eso ellos se libraron de ser expulsados y de esa manera mantener socialmente su
no sé si su estatus, pero sí por lo menos su posición para poder comerciar, para poder ser parte de una comunidad que hacía vida en torno a la sinagoga. ¿Ok? Entonces, vemos que a él lo interpelan en 3 ocasiones y en cada una de esas ocasiones que están descritas en el versículo 11, en el versículo 17 y en el versículo 33, en cada una de ellas, él con seguridad y firmeza solo dice algo: defiende lo que Jesús hizo por él. Veamos el versículo 11. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Aquí él se está echando el cuento a las personas incrédulas que no eran los fariseos. Pero estas personas incrédulas, tomando costumbres de los fariseos, que eran la autoridad, y por miedo a ellos, lo llevaron ante los jefes de la sinagoga, ¿ya? Y allí lo vuelven a interpelar. Y en el versículo 17, él vuelve a responder de la siguiente manera. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Hablando de que, o tratando de impulsarlo a que dijera que Jesús era pecador. ¿Ya? ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. ¿Ya? Ya él sabía que un profeta, por lo menos, era un hombre enviado ¿por quién? Por Dios. Y a través de la historia, el profeta ayudaba al pueblo de Dios. Lo ayudaba en 2 cosas. Uno, en una que no les gustaba mucho, porque denunciaba el pecado que había en el pueblo. Pero lo ayudaba porque hacía que su corazón se restaurara y se acercara a Dios nuevamente. Y también tenían poder para sanar y para hacer señales con el poder del Señor. Y vemos la tercera interpelación, que ya es la que, como quien dice, me vas a volver a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿No? Y él dice lo siguiente en el versículo 33. Dice: en realidad no sé si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Eso él lo tenía claro. En los versículos anteriores le decía que Dios no puede usar a un pecador. Entonces, ¿cómo es posible que lo haya usado a él para darles la vista a un simple ciego? Y concluye diciendo de que si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces, pensemos en esto. Dios o Jesús ya a través de su Espíritu Santo dota a esta persona con su palabra para anunciar sus maravillas. Lo vemos claro, muy claro, que Dios le dio la palabra a él para anunciar su maravilla. Le dio la valentía también para defender la verdad. Y la verdad es Jesús. Actuó también a su favor y también le mostró su divinidad. Él le muestra su divinidad cuando el pasaje nos dice que ya el hombre estaba a tal punto acosado por los fariseos que los fariseos le dijeron en su cara: bueno, discípulo eres tú. ¿Cómo te atreves a enseñarnos a nosotros? ¿No? Y eso nos da a entender que existe la segunda forma de ver el término de ceguera, porque existe una ceguera espiritual en estos personajes llamados fariseos y también algunos de la comunidad. Y es una ceguera que impide ver la obra de Dios a su alrededor,
¿ya? Su religiosidad se transformó en algún momento en una arrogancia legalista, incapaz de ver evidencias o las evidencias de la obra de Dios en un necesitado. Incluso la forma en que abordan a Jesús deja claro la incapacidad de ver espiritualmente las cosas. Su condición, hablando de los fariseos, era peor que la que ellos pensaban que tenía el ciego, porque su pecado fue ver y no creer. Ellos vieron y no creyeron en que Jesús era el Mesías prometido, encargado de juzgar a quienes, pudiendo ver sus maravillas, se negaban a hacerlo por su incredulidad. Pero también era el encargado de traer luz a quien él quería rescatar de la oscuridad. Dios nos libre, queridos hermanos, de actuar como ciegos, por pensar que su obra debe adaptarse a nuestra forma de ver sus estatutos. Los fariseos tenían una forma particular de ver los estatutos, de ver las leyes de Dios. Que el Señor nos libre de ser como ellos, que cuando Dios muestre su poder y salga de nuestro esquema mental, podamos tener la capacidad espiritual de ver su obra y reconocer su obra alrededor nuestro. Y para esto creo que es importante saber de que necesitamos la palabra de Dios, porque como dice el Salmo 119, 105, su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Damos gracias al Señor porque en este tiempo que nos toca vivir, ya gozamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero a veces nosotros no dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida por creer arrogantemente de que ya sabemos una verdad. Tengamos cuidado. Los fariseos y la comunidad juzgaron por la apariencia al ciego sin imaginarse que su ceguera era peor. Jesús una vez más rompe el esquema y les rompe el esquema a quienes pensaban saber de las leyes divinas y muestra su poder, un poder que no se limita al conocimiento o a las experiencias de un grupo. Finalmente pensemos en lo siguiente, y con esto termino. ¿Quiénes somos? ¿Acaso no somos personas que en algún momento fuimos ciegos, pero que hemos sido alcanzados por su amor compasivo y misericordioso que nos permite ver las evidencias de la obra de Dios? Y quizás un reto, pero ¿estamos siendo portavoces y defensores de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Vemos a alguien fuerte y valiente, y me recordaba de Josué 1:9. Alguien fuerte y valiente frente a la presión social, frente a las mismas personas que le decían que lo que estaba haciendo estaba mal. Defender con valentía y seguridad la obra de Dios en nuestras vidas. Las enfermedades no son del diablo y tampoco son culpa del pecado ni de mi abuelo, ni de mi bisabuelo, ni de lo que yo pude haber hecho. El Señor, en medio de las enfermedades, en este caso de la ceguera, muestra que son un buen instrumento para que todos vean la obra de Dios en quien la padece. Para algunos y para gloria de Él, para gloria de su nombre, muestra su poder sanador físicamente, porque lo quita y tiene capacidad para hacerlo. Pero hay otros que viven con esa enfermedad, pero son los primeros portavoces y los primeros defensores de una fe
que está, una fe que acompaña y que tiene esperanza en medio de los momentos difíciles. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos permita reflexionar durante la semana en nuestro milagro, porque así Él le había colocado a la predicación, nuestro milagro. Y nuestro milagro es que ahora podemos ver. Que el Señor nos mantenga viendo claramente su camino y, como dice el mismo Salmo 119, que nos permita apartarnos de Él. Señor, muchas gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi corazón, Señor, y sé que has hablado a la congregación. Te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, escribiendo lo que quieras enseñarnos, Señor, a cada uno en particular, en las tablas de nuestros corazones, y que durante esta semana podamos reflexionar y podamos, Señor, poner en práctica, Señor, las cosas para no ser solo oidores, sino poder ser hacedores de tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.